Estos tiempos de conectividad, este es el espacio de clínica con niños, que nos reunimos un sábado por mes y compartimos nuestra clínica. Este sábado invitamos al grupo Trazo de Cava y Lanús. Van a presentar 2 casos clínicos, Silvia Demand y Lorena Mancini. Silvia Demand presenta el título del tema de su exposición, va a ser La otra escena en el espacio digital. Comparte este espacio también con Débora Tolchinsky y que es María también Inés Molle. coordinadora con Inés Molle. Bueno, no sé si les parece empezar ustedes y después sigue Lorena. ¿Cómo lo pensaron? Sí, así. Bueno. Perdón, podría simplemente decir que se subió al chat una cuenta de CBU. Nosotros, para sostener este espacio, pedimos esa contribución de 370 pesos. Por supuesto que, bueno, cada uno como pueda, pero bueno, yo ya subí un CBU, tal vez más adelante vuelva a copiar la cuenta esa, ¿sí? Bueno, Sí. gracias. Sigamos, arranquemos. Bueno, yo brevemente les voy a contar que, para los que no nos conocen, quiénes somos Trazo. Primero que nada, buenos días a todos y agradecerles a la Cosa Freudiana por esta invitación, a compartir el trabajo, al intercambio. También agradecerles que ya hace 3 años que participan de nuestro espacio y siempre nos resulta muy grato recibirlos. Y bueno, les cuento muy brevemente que Trazo comienza hace 30 años atrás, en el marco del equipo de niños del Servicio de Salud Mental del Hospital Lanús, coordinado por la doctora Norma Manabela. Y bueno, ya hace 12 años que conformamos un segundo grupo, que es Trazo Cava, que coordinamos Silvia, Débora y yo. Así que contamos con 2 espacios, uno en Lanús, acá hay varios representantes de Lanús, Lorena es una de ellas, veo a María Teresa Almada y alguien más vi por ahí. Laura Díaz. Y Laura está ahí, hola Laura, y nuestro grupo de Cava. Bueno, esto para situarlas un poco en que venimos trabajando juntas hace muchos años. Y en los últimos años, nuestro interés se ha dirigido a abordar distintas cuestiones que hacen a las diversas formas que va tomando el malestar en la cultura en nuestra época. Época que, marcada por los avances científicos y tecnológicos, parece proponernos que todo es posible, que no hay límite, promoviendo posiciones que nosotros llamamos renegatorias de la castración. Y nos venimos haciendo interrogantes a partir de esto en relación a la incidencia que esta modalidad de transmisión de la falta tiene en niños y en jóvenes, y por las implicancias de esta modalidad en el sufrimiento que encontramos en las presentaciones en la clínica, ¿no? Bueno, esto como para contextualizar un poco cómo venimos trabajando. No sé, Debbie, si querés comentar un poquito sobre el trabajo en particular de este año, ¿no? Sí, para poder enmarcar un poco los trabajos que van a presentar las compañeras Lorena y Silvia, pero quizás arrancar con lo que pasó en el 2020. Nosotras habitualmente nos reunimos en enero y febrero y armamos la temática, los interrogantes, los ejes y en la lista de invitados. Nos habíamos propuesto para el año 2020, antes de estar advertidos de lo que se venía, el título, el tema, tenía que ver con la prevalencia de la conectividad digital en la vida cotidiana y el impacto que eso tiene en la constitución subjetiva. Cuando arranca Trazo 2020, efectivamente ya nos sentamos a través de la pantalla, con lo cual resultó algo muy particular ese contexto en donde veníamos pensando en la prevalencia de la conectividad digital, y mientras pensando una experiencia absolutamente novedosa, que era esa acentuación exponencial de la prevalencia de lo digital, ¿no es cierto? Con lo cual, la experiencia del año pasado y lo que fuimos trabajando el año pasado nos dio
el pie para este año continuar pensando acerca de la incidencia que tiene en la subjetividad y en la producción de subjetividad esta prevalencia de lo digital. Este año, el título que presentamos, se los voy a comentar como para enmarcar los trabajos de hoy. El título de este año de nuestro trabajo es Realidad, Juego, Cuerpo y Transferencia en tiempos de conectividad digital. Y brevemente voy a comentarles algunas de las preguntas que pusimos en el editorial que solemos hacer para invitar al espacio. La construcción de la realidad en estos tiempos de conectividad digital. ¿Qué experiencia hace el cuerpo en el espacio digital? ¿Cómo queda afectado? ¿El objeto pulsional atraviesa la pantalla? ¿Se puede jugar en el espacio digital? ¿Qué obstaculiza o propicia el juego en ese espacio? ¿Qué condiciones hay para la transferencia? Bueno, esto es un poco el marco en el que se inscriben estos trabajos que van a presentar las compañeras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, Silvia. Sí. A ver, como decía, yo me propuse un tema a partir de la experiencia que venimos realizando, que lo denominé en realidad con una pregunta. La otra escena en el espacio digital, casi como una paradoja, ¿no es cierto? Pensaba. Y lo pensaba también en relación a, como decían recién las compañeras, como, bueno, un trabajo que está en curso, como un work in progress, ¿no es cierto? Y entonces, en todo esto que venimos haciendo, poder ir pensando y formalizando algunas de las cuestiones que se nos van presentando. Efectivamente, venimos hablando de las consecuencias en el parletre de la proliferación de objetos tecnológicos producidos por la Asociación de las Tecnociencias y el Mercado, y que, por cierto, han conformado un espacio digital que se ha convertido en un nuevo territorio en el que habitamos. De hecho, es lo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Y bueno, en especial en la pandemia hemos desarrollado nuestra vida allí. Entonces, pensé en que, hablando de la otra escena, en principio quería contextuar que el ciberespacio, como decía recién, se ha constituido en uno de los resortes de nuestra civilización, de modo tal que podemos incluirlo como una variante del baño del lenguaje en el que se sumergen las nuevas generaciones, y en muchos casos forma parte cada vez más tempranamente de la crianza de los llamados nativos digitales. Entonces, aquello que se vino instalando como usos y costumbres fue configurando de algún modo un nuevo régimen discursivo. Para muchos autores lo consideran como la digitalización del mundo, que tiñe, forma y transforma los lazos sociales. El mundo digitalizado ofrece a través de sus dispositivos un espacio del que hacer uso, a la vez que ser usados como consumidores. Nueva paradoja. Pantallas que por un lado presentan un otro programado, potencialmente adictivo, que no se presta al equívoco
en la medida en que se trata de una escritura que es puro automatismo. Ustedes vieron que solo se puede leer, o la compu solo puede leer un programa si está en el mismo sistema, si no, no, o sea que es automático. Y esto por un lado. Por el otro, ofrecen redes en las que alojarse, en las que en los hechos se generan, amplían, multiplican los lazos en lo social, en lo educativo, en la salud, en lo económico, en lo sexual, en lo lúdico, en lo político. Bueno, hablábamos hace un rato de esta posibilidad de estar juntas hoy desde distintos lugares. Ciertamente, en el discurso de la asociación entre la tecnociencia y el mercado, entró el deseo. Hacen uso de eso. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacen uso de eso, a veces despiadado, como vemos en las estrategias de marketing. En ese sentido, no sé si ustedes conocen, hay una serie de documentales que están en YouTube, se pueden encontrar ahí, se llaman El siglo del yo, y allí es muy interesante porque cuentan justamente cómo fue el origen de lo que hoy es el marketing. Y precisamente comentan allí, aparecen la historia, digamos, de cómo Edward Bernays, sobrino de Martha Bernays, sobrino de Freud, que vivía en Estados Unidos, hace uso de algunas de las cuestiones planteadas por Freud respecto precisamente de aquello que no tiene que ver con la necesidad, sino con el deseo. Y entonces empieza a teorizar alrededor de eso. Digo, para pensar precisamente cómo utilizan, ¿no?, el mercado estas cuestiones que hacen que terminemos siendo consumidores. El sujeto. Los sujetos. Bueno, entonces los dispositivos se proponen como objetos que pretenden colmar el vacío o contrarrestar la angustia. Siempre va a estar alguien allí para suturar la falta. Bueno, lo que Lacan denominaba los gadgets. Claro está que nos seguimos preguntando por el alcance de los lazos cuando, por estructura, lo digital propicia condiciones de tiempo tan veloz, inmediato, simultáneo, hiperpresente, y la proliferación de imágenes en donde lo público y la transparencia producen un otro tan fugaz e intercambiable, que entonces nos preguntamos de qué lazo se trata. Allí tenemos, por ejemplo, ¿no?, las selfies que parecen buscar en la mirada del otro semejante una unidad que dé existencia. Pero, ¿qué se intenta atrapar a través de la imagen? Algo que en verdad es de otro orden, precisamente lo que escapa a la percepción. Porque siempre hay un resto no alienado a la imagen que por el desajuste con el cuerpo pulsional atenta contra esa unidad del cual el yo se defiende con su función de desconocer la división que lo constituye. Entonces nos preguntamos, ¿qué tratamiento hace de ese resto el sujeto actual? ¿Acaso no asistimos a la progresiva hipertrofia del yo? ¿Y se produce un llenado de lo imaginario
a partir de la increencia en lo real en donde justamente lo real que puede marcar tope, todo es posible, y a la vez asistimos a que pareciera que lo simbólico funciona desfallecientemente y no opera como límite también. Bueno, entonces, escenas, pantallas atiborradas de escenas, de todo tipo e índole, que impactan, que invaden, que conmueven, excitan, erotizan, horrorizan, con distintos matices y consecuencias según si algún filtro ha operado o por el contrario son una mostración sin velo. Sin embargo, en tanto hablantes, siempre hay otra escena, más allá de la evidente, en la medida en que operamos con significantes. El lenguaje es ambiguo. La lengua puede ser obscena, es decir, mostrar más allá, un exceso. Freud tempranamente se refirió a ellas. Las escenas de seducción, la escena primaria. Ya en el capítulo 6 de la interpretación de los sueños, analiza la puesta en imágenes y el montaje escénico del sueño, y lo denomina eine andere Schauplatz, la otra escena. Lacan, en su seminario 10, retoma la advertencia freudiana que no se trata de otro lugar neurológico, sino que ese lugar es para buscar en la estructura del significante mismo. Y continúa, desde la entrada en juego de la función del inconsciente a partir del sueño, ese término y esa función de escena se introduce como esencial. Se trata de un modo constituyente de lo que es nuestra razón analítica. La dimensión de la escena, en su división respecto del lugar mundano o no, donde se encuentra el espectador, está ahí para ilustrar, figurar a nuestros ojos la distinción radical entre el mundo y el lugar donde las cosas acuden a decirse, a ponerse en escena, según las leyes del significante que no podemos considerar homogéneas a las del mundo. Algo se muestra y alguien es espectador. Ese dar a ver pone de manifiesto la división subjetiva entre lo que se muestra y lo que se mira, y quién lo mira, constituyéndose en espectador. Lacan propone 3 tiempos. 1, hay el mundo. 2, la escena sobre la cual se monta el mundo, que tiene carácter de puesta en escena. Es la dimensión de la historia, que nunca es equivalente a los hechos, hecha de residuos que pueden ser contradictorios, depósito de restos acumulados, incompatibles de distintas escenas, que constituyen una trama discursiva. Y el tercero, la escena sobre la escena, que aporta un marco fantasmático al objeto de deseo, en tanto no es especularizable ni representable, y se inscribe como un vacío. Cada quien habrá de armar su propia escena en el mundo, y del mundo, del cual será actor y espectador, hablará con y desde los restos que lo constituyeron como sujeto. Pensé en el subtítulo, jugar la otra escena. En realidad tengo varias viñetas, pero voy a tomar ahora una. Podría decir que, bueno, voy a tomar una en principio. La mamá de Meli, que tiene 11 años, me llama
a mitad de la pandemia. Es una niña que yo ya había visto antes, y me llama por las intensas peleas entre ellas, intensas, peleas en las cuales Meli responde con fiereza a la mamá. La mamá no se queda atrás. Meli en esas circunstancias se pelea con una suerte de infatuación yoica, ella hace frente, ¿no? Y sin límites a la madre. Bueno, voy a hacer una breve, ¿no? Reseña. Cuando la veo a Meli en la pantalla, solo le veo los rulos. El resto de la cara, ni el cuerpo, solo de acá para arriba, ni los rulos. Bueno, y desde ahí va hablando, primero, bueno, primero despotricando contra la madre y diciendo que es ella la que tiene que verme y que tiene que trabajar, cosa que también hago con la mamá, pero bueno, en este caso le tocaba a ella. Y bueno, desde allá abajo va contando que se pasa mucho tiempo en la cama, no tenían clases. Además, en su escuela en particular, en una escuela pública, tenían solo 2 veces por semana un Meet de 40 minutos, el resto era mandar trabajos y demás, así que pasa mucho tiempo en la cama, está con el pijama todo el día, no se puede dormir en realidad. Lo que cuenta es que está hasta largas horas de la noche mirando la tablet, con lo cual, bueno, en principio todo esto lo va contando desde ahí abajo, los rulos en la pantalla, como decía. Entonces yo decido dejar que esta escena se despliegue así, y vamos por ahí durante unas cuantas sesiones, y ella, bueno, empieza a hablar, la voz le va cambiando, primero es una voz temblorosa, y bueno, cuando le pregunto, ¿y qué mira tanto en la tablet? Y bueno, entonces empiezan a aparecer algunos personajes, uno en especial, de una niña en una película de terror, que está en una clínica psiquiátrica, la habían tomado como conejillo de indias en una clínica psiquiátrica, y todas las circunstancias alrededor de eso, la verdad que era muy aterradora la situación, y ella va contando acerca de esto. Entonces, bueno, podemos empezar a tocar alguna cuestión del miedo que da, del miedo que le produce, ¿no? Y aquello que ella muchas veces oculta frente detrás de esa agresividad y esa infatuación, ¿no es cierto? Bueno, por suerte en la película la protagonista puede escapar, pero mientras tanto Meli se va preguntando si es verdad lo que pasa, cómo la filmaron, cómo es que pueden filmar ese tipo de cuestiones, digamos. Algo se le empieza a mover todo desde ahí abajo, en esta imagen, y me parecía interesante esta situación, esto que se veía justamente porque, bueno, ella allí escondiendo y escondida
pero al mismo tiempo pudiendo empezar a decir respecto de sus miedos. Luego aparece otro tema que ella mira, que es un documental sobre una familia, en realidad las desventuras de una familia, pero es un documental, de una familia que tiene una hija esquizofrénica, es una niña chiquita, ¿sí? Chiquita, debe tener, no sé, 5 o 6 años esa niña, y las desventuras digo, porque para la familia, ellos cuentan, la niña es imposible, bueno, van mostrando. Es de esas documentales que muchas veces hacen en Estados Unidos, ¿no? Bueno, y Melis se muestra muy interesada en los ataques de furia, porque lo que aparece en esa niña son ataques de furia intempestivos, aparentemente, ¿no? Ellos lo muestran así, y difíciles de manejar. Bueno, entonces, nuevamente, entre los rulos que trataban de disimular esos temores de padecer ella misma esquizofrenia, hasta que lo puede formular así, ¿no? Es un significante que no es cualquiera en esa familia, porque hay una historia del abuelo materno, psiquiatra, que ya no está. Así que, bueno, se asusta, se compara, hasta que, por supuesto, muchas veces los papás también se preguntan qué le pasa a esta niña que tiene semejantes arranques, los papás de Meli, Bueno, hasta que finalmente, en un momento, después de haberle dado muchas vueltas a esto, yo decido sancionar que a ella no le pasa lo mismo, que no vamos a llamar a eso esquizofrenia, de ninguna manera. Que en todo caso sí, podemos seguir hablando de qué le pasa con sus broncas y esos estallidos, ¿no? Bueno, entonces de a poco también empieza a surgir que no quiere salir a la calle, y entonces empieza a aparecer la cabeza y los ojos, y un poco, primero un poco. Y entonces, porque no quiere que la vean, no quiere salir, porque no quiere que la vean así. Igualmente todavía estábamos digamos, esto fue cuando se empezó a poder salir un poco, ¿no? Bueno, pero que no quería salir porque no le gusta que la vean así. Así es, gordita. Porque bueno, hay otras que son flaquitas, como las del cole, ¿viste? Esas flaquitas. Bueno, luego empieza voy a ir resumiendo, empieza a mandarme videos, unos videitos que fue filmando con una amiga con la cual estaba muy, muy pegada y era la única, y esto también es como una adherencia a esta otra muchachita. Bueno, entonces primero videos con la amiga, después hay otra parte donde empieza a mandar videos que se filma a ella misma, y ella oficia de presentadora, entonces va mostrando, pero son videos, pone la cámara y va por acá y por allá, y bueno, acá tenemos tal cosa, Bueno, luego empiezan a aparecer fotos, me manda fotos de su familia,
de su familia, en las que ella se observa y dice, mi cara, mirá mi cara, y mirá qué rara mi cara, mirá qué rara, ¿rara qué? ¿Y no ves que estoy seria ahí? No, mirá mi cara, que digo, ¿por qué tan seria? ¿Y qué habrá pasado? Y sí, que estaba enojada, ¿y qué pasó? Bueno, vamos armando de esa escena, empieza a tener algo de lo discursivo que puede ir armando en una historia y una secuencia, ¿cierto? Bueno, luego empieza a mandar capturas de pantalla de ella haciendo gestos con su cara, en donde aparece haciendo muecas de distintos tipos, y se empieza a reír. A esta altura ya aparecía el cuerpo de Meli en las sesiones, ¿no? Digo, la imagen ya entera del cuerpo. Bueno, entonces yo pensaba, bueno, se empieza a reír de sí, de un modo que no es horrorizable, como le pasaba en otro momento, ¿no es cierto? Entonces yo pensaba en que en otro espejo, cuando se mira como en otro espejo que no es aquel que le devuelve la imagen de la loca. Me parece que la intervención de ella no es esquizofrénica, funcionó al modo de un espejo, del espejo plano que media entre la inmediatez que la mirada materna propone en el espejo cóncavo, digamos, en eso donde ella queda prendida y pegada a la imagen de la loca. Bueno, a ver, un montón de imágenes y escenas podría relatarles, de niños con dificultades, por ejemplo, en el sonido, otros recorriendo la casa, otros escribiendo en el chat para que no lo escuchen, otros acostados en su cama, las mascotas pasando, en fin, distintas situaciones en las que, en el contexto de sesiones de análisis, cuando podemos utilizar los dispositivos digitales como medios, como herramientas, ¿no? Y acá hago una diferencia entre los dispositivos como herramientas y cuando los dispositivos pasan a tomar otro tipo de lugar. Entonces, volviendo a cuando podemos usarlo como herramientas, pensaba que se trata no solo de la escucha de significantes, también de leer en la escena, para ir más allá de la imagen, para que algo de eso se arme, en el mejor de los casos, en la vía del fantasma. Entonces, el analista, con su deseo y su cuerpo, atento a escuchar y leer la otra escena que se despliega, en su hacerse ver u ocultarse entre los pliegues y movimientos del cuerpo, en los gestos, en los tonos de voz, en los afectos que aparecen o disimulan, en esa mirada particular que en la pantalla se ve donde no está, pero se advierte cuando rehuye. Jugar el juego para que algo de eso se arme, como decía antes, en la vía del fantasma.
Entonces, pienso que el analista es el dispositivo, si hay un analista en funciones, más allá del lugar donde se lleva a cabo. Mucho se viene debatiendo, de hecho, todo el tiempo estamos con este tema, sobre las diferencias y eficacias entre la atención llamada presencial y la que se desarrolla a través de dispositivos, ¿no? Pero bueno, yo pienso que el cuerpo se toca con palabras, y que esto no va de suyo, en el sentido de que se toque o no con las palabras depende también del momento transferencial, de la transferencia en la que se haya podido construir. En todo caso, se trata de que el analista encarne un otro que abra un espacio, un entre, para que la palabra produzca resonancias que vivifiquen. Ahora bien, en la experiencia que venimos realizando, resulta también, como decía antes, importante diferenciar cuando los gadgets se posicionan como un otro que orienta el goce. Por lo que pienso que resulta imprescindible incluir los nuevos modos de gozar y no retroceder ante ellos. En ese sentido pensaba en los casos que había traído Patricia Mariscotti cuando vinieron a Trazo, que presentó justamente, ¿no? Unas consultas, ¿no? De muchachos atrapados en ese goce en los gadgets, ¿no? Y entonces niños y adolescentes, por ejemplo, que no pueden parar, la agitación, la ansiedad, el aburrimiento, anorexias, bulimias, insomnios, encopresis, adicciones, agresividad, desbordes, pasajes al acto, actings. Ciertamente resulta un desafío para la civilización, ahora lo digo, si los objetos tecnológicos se instalan de tal modo que se borran las barreras entre la realidad virtual que proponen y la realidad. Ayer veíamos en Trazo una película, tomamos una película para analizarla que se llama Hater, no sé si ustedes la han visto, en donde esto aparece de una manera tremenda, ¿sí? Está en Netflix, la película. Bueno, porque a diferencia de la pérdida de realidad en la neurosis, que consiste en sustituir la realidad indeseada por la fantasía, siendo el principio de realidad quien mantiene los dos dominios separados, en la virtualidad del mundo digitalizado habría una particular pérdida de la realidad por el tratamiento que hace el discurso científico de lo real, es decir, que pretende hacer equivaler a lo virtual sin resto, es decir, pretende escribir lo real, ¿no? El porvenir del psicoanálisis depende, decía Lacan en la tercera, de lo que advendrá de ese real. Si los gadgets se impondrán. Les cuento brevemente un niñito, una viñeta, un niñito de 9 años, que antes de la pandemia consultan porque salía llorando del colegio cuando se equivocaba. Entre otras cosas, pero esto era lo que los movió a los papás para consultar. Bueno, Agus en la pandemia no puede dejar de jugar al Fortnite con sus amigos casi todo el día y quiere que lo mire
en la sesión, quiere que lo mire mientras juega. Entra al juego y su personaje se mueve vertiginosamente, bueno, como sucede, saltando, volando, huyendo, matando a otros, se sonríe, festeja, lo alienta, soy un capo, decía. Porque además, una de las características en general de los juegos es eso, la vertiginosidad, ¿sí? Bueno, soy un capo hasta que se estrella el personaje, que es él, dice él, y queda fuera de juego. Mientras juega se pone colorado, grita, protesta, y cuando se estrella, peor aún, insulta, a veces también llora. Pero bueno, lo vuelve a intentar, y vamos trabajando esto de, bueno, a ver, vamos de nuevo, a ver, ¿y cómo sería? A ver, un momento, pará. En un momento empiezo a decirle que me explique el juego, de qué se trata, y por qué va para este lado, y qué hace, y entonces tiene que ir como parando para poder explicar. Esperá, ahora no. Bueno, no, pará, le digo, decime, si no yo me quedo afuera. No, decime. Entonces de a poco va parando, y en otros momentos le digo que me aburro, che, siempre lo mismo. Bueno, le propongo que le inventemos alguna historia, algún cuento a los esquines, que por supuesto primero se niega, y bueno, de a poco, a regañadientes, cada uno, él y yo, elige un personaje y vamos armando una aventura que a veces sale, otras veces no sale, pero empieza a haber como algunas canciones en ese tiempo continuo. Bueno, hasta que un día me habla de parkour, como si yo lo conociera, por supuesto, le pido que me lo presente, entonces tiene que hacer todo un esfuerzo para presentar, y es un personaje que tiene que sortear obstáculos en sus recorridos. Bueno, aparece este parkour y va haciendo, hasta que le propongo que él haga un circuito en su casa. Bueno, a ver cómo es. Entonces hace todo un circuito, con sillones, sillas, mesitas, almohadones, todo lo que va encontrando, y entonces salta, corre, camina, se entusiasma, se ríe, se cae, lo vuelve a intentar, y empieza como otro momento, ¿no es cierto? Otro momento en el que, por ejemplo, empieza a mostrarme las músicas que escucha. Entonces me pone las músicas que escucha, y bueno, y eso. En este momento estamos escuchando las músicas. Bueno, retomo algo que también planteaba, voy a tomar esto que me pareció muy interesante, Lacan tomando en el 70 y pico, cuando todavía la tecnología no tenía esta actualidad y esta pregnancia, ¿no? Pero decía, tenemos que estar animados por los gadgets. El psicoanálisis tiene oportunidad de disputarle al objeto tecnológico. Nos proponemos como un gadget para vaciar goce e introducir la castración, lo real de lo imposible. Y entonces digo, en el análisis con niños y adolescentes, toda vez que promovemos el juego como dramática ficcional, es un modo de operar con la castración, de poner en escena la falta.
El espacio digital, como parte del baño del lenguaje, donde se articulan operaciones de subjetivación, será un espacio facilitador, al modo de lo que Winnicott lo denomina así, en tanto se articule al espacio del otro real. Las pantallas como nuevo territorio donde se despliega la actividad lúdica cumplirá su función siempre que otro acompañe y ayude a tamizar la proliferación exponencial de estímulos. Poner tope, metaforizar, ficcionalizar, que otra escena advenga. En momentos en donde los tres registros sufren un reordenamiento, en el debilitamiento de lo simbólico, en la hiperpotencia de lo imaginario y en la increencia en lo real, devolver la dignidad del sujeto de deseo y su goce es una orientación que me parece fundamental para los psicoanalistas. El psicoanálisis tiene mucho para aportar con su saber hacer, que siempre está aprendiendo, reformulando, tratando de formalizar e inventar. Bueno, por eso estamos aquí, para seguir produciendo entre todos y para seguir conversando acerca de ello. Eso es lo que tengo para decir. Gracias, Silvia. Muy interesante. Si les parece, en vez de abrir ahora a las reflexiones y a las preguntas, le damos lugar a Lorena Mancini para la presentación, y después abrimos a las preguntas y las reflexiones. Lorena va a presentar un trabajo acerca de juegos y melodías. Ella es miembro del Hospital Esteves, del Hospital de Día, también del grupo de adultos Armando Ulloa, y como habíamos dicho al inicio, del grupo de Trazo Lanús. Bueno, Lorena, te escuchamos. Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación y gracias a todos por estar acá para que compartamos un poco la clínica y todos estos interrogantes que están surgiendo, bueno, a partir de todo esto de la pandemia, ¿no? Y sus consecuencias. Bueno, justamente yo venía pensando en esto, ¿no? Hasta que vino la pandemia y que empezaron los tratamientos de manera virtual, bueno, que cómo pensar los juegos, ¿no? En la clínica, ¿no? Muchos venimos de los juegos de mesa, el ajedrez, el dominó, el juego de la oca, y lo virtual nos confrontó con otros juegos, ¿no? Podemos jugar a esos, pero ya no es lo mismo. El ajedrez no lo podemos jugar, ¿no? Eso, o está de un lado o está del otro, o es el ajedrez virtual. Entonces, bueno, a partir de todo esto, bueno, empecé como a hacerme algunas preguntas, ¿no? ¿Qué lugar tiene el juego en la virtualidad? ¿Qué posibles intervenciones? ¿Qué escuchar en el discurso de ese niño? ¿Qué estatuto tienen los juegos? ¿Qué despliegan en un análisis? ¿Cómo pensar el cuerpo en dicho espacio? ¿No? Es ver si algo de esto cambió o no, que bueno, obviamente no cambia, esa escucha sigue siendo la misma, más allá de lo virtual o presencial. Se piensa el juego como creación y está en relación a la invención del niño. Como ese niño juegue, nos dirá de su relación con el otro primordial. En el juego, el niño muestra su modalidad de goce, su singularidad, sus puntos de fijación, su lugar en relación a sus padres. Para el psicoanálisis, un niño es un sujeto en tiempo de estructuración. Se necesitará el tiempo de la infancia para que la infancia se apropie y ordene los significantes que le vienen del otro. Ese tiempo no es sin los tiempos lógicos y cronológicos.
¿Cómo pensar el juego en un análisis y el quehacer del analista? En el analista hay una apuesta. En el despliegue de la escena lúdica se tratará de romper con el sentido manifiesto para que allí advenga la otra escena. Freud decía en el texto El creador literario y el fantaseo que el poeta hace lo mismo que el niño cuando juega. Crea un mundo de fantasía al que toma muy en serio. Vale decir, lo dota de grandes montos de afecto, al tiempo que lo separa de la realidad efectiva. Hay una verdad a ser develada, que se irá desplegando en la escena lúdica. Se podría decir que la verdad despierta o adormece dependiendo del tono con la que sea dicha. Los tonos, junto con el ritmo, conforman una melodía. Elga Fernández, en su libro para un psicoanálisis profano, dice: la musicalidad del lenguaje da cuenta del enlace o empalme entre el sonido y el sentido. No existen voces neutras. La voz siempre se articula desde y a algún deseo. Voy a comentar algunas viñetas en relación a lo que vengo diciendo. Víctor, 10 años. Retoma tratamiento porque quiere llevarse mejor con el papá. Me pregunta si se puede jugar de manera virtual y si atiendo a otros niños. Quiere jugar al ajedrez. Le ofrezco el ajedrez con el que jugábamos cuando nos veíamos de modo presencial y que me vaya diciendo qué pieza mover, que yo lo hacía por él. Empieza el juego, pero de pronto propone. Es él contra la máquina. Mueve al rey y la máquina le hace jaque. Mueve al rey para no ser hackeado. Luego mueve un peón en diagonal para sacar de juego a la reina. Pero para nuestra sorpresa, aparece el casillero en rojo, sin dejar que pudiera realizar esa movida. Se enoja y me enojo. ¿Qué le pasa a esa máquina que no te deja mover? Le pregunto en un tono entre sorpresa y enojo. No lo sé, dice enojado. Luego intenta algo parecido, quiere sacar de juego un caballo y la máquina vuelve a no dejarlo. Enojado dice: no juego más a esto, no me deja hacer nada, esto es una caca. Víctor retoma tratamiento después de un año de pandemia, donde sus padres decidieron esperar a que esta situación termine, pero al ver que continuaba, el propio Víctor le pide a su madre retomar las entrevistas conmigo. ¿Cuál será la demanda de este niño? ¿Quererse verse bien con su papá? Ya que ser el hijo mayor tiene su peso, según su padre, Víctor tiene que ser el ejemplo para su hermano. ¿Cuál sería el costo? No poder hacer nada. Si hace algo malo, lo reta porque tiene que dar el ejemplo. Si lo hace el hermano, también lo retan a Víctor, porque si es el ejemplo, lo aprendió de él. Pareciera que el padre es como la máquina del ajedrez, no lo deja hacer nada. El tono de voz en Víctor expresa enojo y angustia. Su padre es hermano menor y ha padecido la indiferencia de su hermano en la infancia. ¿Qué se le jugará a este padre con el hijo menor y con Víctor siendo el mayor? Quien lucha por tener su espacio en donde poco deja entrar a su hermano. Algo que me parece interesante mencionar es que cuando le digo que su papá quiere llevarse mejor con él porque organizó el día laboral para tener la entrevista conmigo, se sonroja y su rostro expresa una sensación de alivio. Joaquín, 8 años. Tiene miedo. En principio no sabía qué. En la medida en que se van desplegando los juegos y en su relato en el análisis, empieza a aparecer el miedo a ser tragado por un monstruo. Si bien sabe que es ficción y que no le pueden hacer nada, igual tiene miedo. En realidad, ¿no tendrá miedo a ser devorado por ese otro materno al que queda pegado por poca presencia de la función paterna?
Los juegos que aparecen son de Roblox, un juego que está en internet, el cual tiene varios juegos. Los que Joaquín elegía tenían que ver con la pulsión oral. Uno de los juegos se trata de armar un restaurante donde hay que cocinar y la gente viene a comer. Otro juego consiste en que hay un tiburón que se come a todos y hay que tratar de matarlo primero. En otro, un zombie que persigue y devora. En otro, sos una banana que vas comiendo a los demás. Una de las definiciones de ritmo es la frecuencia de intervalos y sonidos que se transmiten a quien escucha y que es capaz de reproducirlas con su cuerpo. Por momentos, en Joaquín, su ritmo es acelerado, se mueve, no para de moverse en la silla, habla sin parar. En una sesión, el ritmo de su voz, lleno de sonidos y sin ningún intervalo, era tal que me dio la sensación de ser devorada por sus palabras, por lo cual le digo, esperá, quiero meter un bocado, ¿puedo decir algo? Se ríe y hace silencio. La madre cuenta en las primeras entrevistas que el ser mamá de su hijo la abruma, ya que toda la responsabilidad recae en ella, y se le complica faltarle al hijo. Joaquín se desespera cuando algo no entiende de la escuela o cuando algo no le sale, generándole esto granos en la espalda. Refiere ser muy exigente con él mismo. En una sesión me cuenta que se sacó 90 en matemáticas y lo felicité. Al preguntarle qué dijeron en su casa, no responde y en la pantalla escribe fallaste. ¿Eso dijeron? Le pregunto. Y dice, no, eso lo puse por otra cosa y se ríe. Una de mis apuestas es que Joaquín pase del abrumo a la broma, que pueda distenderse un poco y tomar con humor cuando la maestra no lo escucha en el Zoom, cuando su amigo no le responde enseguida un mensaje o cuando no entiende una tarea. Francisco, 8 años. Comienza tratamiento 6 meses antes de la pandemia. Fue difícil que quisiera entrar al consultorio. Lucha, forcejeos entre él y la madre, patadas hacia mí, pero luego empezó a entrar en confianza y empezar a contar su juego favorito, el simbionte supremo, quien se te mete en el cuerpo y te hace hacer cosas malas. Este simbionte supremo sale de su cuerpo para empezar a plasmarse en dibujos, en los muñecos, que empiezan a luchar, a armar bandos, y en los dinosaurios que hacen guerras. Viene la pandemia. Los papás quisieron esperar un poco porque lo veía mejor, ya no tenía esos ataques de ira, sino que era más de hablar las cosas que él sentía y que les pasaba. A los meses me llamó el papá preocupado porque Francisco tuvo un episodio agresivo con él, que nunca había tenido con él. Entonces el padre se alertó y bueno, me llama para que retome. ¿Cómo hacer para que vuelva a desplegarse esa confianza que le permitió poder abordar el tratamiento? El papá refería que no quería saber nada con la cámara del celular ni con la computadora. Recordé que los últimos juegos que veníamos teniendo de manera presencial era con los dinosaurios. Armé un video en donde algo de la agresividad empezó a entrar en juego. Estos dinosaurios peleaban entre sí, se gritaban, hasta que aparece uno que pone cierto orden y les pregunta, ¿por qué están tan enojados? Extrañamos a Francisco. Ojalá que él nos extrañe también. Tenemos ganas de jugar con él. Le mando el video a papá para que se lo muestre. A la semana siguiente empezamos las sesiones de manera virtual. Al finalizar la primera sesión, los dinosaurios le muestran un cartel que decía, te extrañamos y queremos, Francisco. El papá me envió un mensaje diciendo que es la primera vez que lo ve emocionado. Más allá de la distancia geográfica,
él en su casa y yo en la mía, nuestros cuerpos han sido tocados. Pensar que en la virtualidad el cuerpo queda excluido sería dejar por fuera lo pulsional. La virtualidad no toca el cuerpo. En el seminario 23 Lacan dice que las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Para que resuene este decir, es preciso que el cuerpo sea sensible al yo. Y me pregunto, ¿los cuerpos de estos niños no están siendo tocados? Hola, hola. Perla, ¿estás ahí? Pues se Perla, corta. estás muteada. Estás muteada, Perla, sí. Qué lindo, qué trabajos maravillosos. Ahí te doy, Perla, que sigas vos con la coordinación. Sí, sí, la verdad que hermosos los trabajos, nos llevan con muchas ganas de pensar, hablar y preguntarnos. Podemos empezar con las preguntas y las reflexiones, ¿eh? Antes que se vayan nominando para irles dando lugar, quería recordarles que Patricia puso el CBU para la colaboración que nosotros pedimos para sostener este espacio. Bueno, empezamos. Realmente interesante mientras se van alistando para las preguntas y las reflexiones. Aprovecho yo para decir qué interesante la capacidad lúdica en los dos trabajos, ¿no? Esta posibilidad de rescatar el juego y pensar al niño en sus manifestaciones respecto del juego, ¿no? Donde no hay, pensaba en Winnicott, lo valioso de lo que expresa un niño, ¿no? De cómo un niño habla a través del juego. Y cómo las épocas van cambiando también en los juegos. La importancia, decíamos ayer con Lorena, ¿no? Bueno, jugábamos a la oca, jugábamos al ludo, bueno, en este momento se nos impuso otro tipo de juego y otro tipo de maniobra, si se quiere, con la virtualidad, ¿no? Pero la verdad que muy interesante. Mariela, da tu Hola. manito. Sí, bueno, Mariela, interesante. Marité. Perdón, pensé que me estabas dando lugar. Perli, ¿puedo hablar? Sí, te estaba Ah, dando lugar, sí. este, bueno, me pareció tan rico que me cuesta comentar porque anoté demasiadas cosas. Y les agradezco un montón a, a ambas bueno, y a todos los colegas de Trazo por acompañarnos hoy, por aceptar nuestra invitación. Estaba pensando varias cosas, ¿no? Me escucho, alguien tiene dos cosas, porque me escucho en eco, no sé si a ustedes les pasa. Se te escucha bien, Mariela, ¿no? Ah, Se te ok. escucha bien. De todos modos, podemos pedir que los que tengan los micrófonos los apaguen. Pensaba, por ejemplo, cómo este espacio virtual que ya existía en el juego de los chicos, ¿no? A partir de lo que contaba Silvia, este tiempo de trabajo a través de estos dispositivos nos ha permitido conocer un juego que ya existía, porque no es que ahora se inicia, ¿no? Como bien contaba Silvia, sino que los chicos hace tiempo que están jugando así, lo que pasa es que en general en el consultorio no introducíamos estos juegos, ¿no? A mí me ha enriquecido mucho el jugar, meterme en sus juegos a través de la pantalla, tanto como contaba Silvia o Lorena en su experiencia.
Y yo pensaba que lo que encuentro como dificultad no es la virtualidad, sino cuando la relación al otro es solamente a través de la virtualidad, ¿no? O sea, cuando se trata de estar aislado respecto del otro y solamente relacionarse en lo virtual, ¿no? Que la realidad virtual empieza a ser la única o la predominante, que esto es en general lo que vamos viendo como más complicado en este último tiempo, ¿no? Que se ha producido a partir del aislamiento por haber ubicado al otro como peligroso y tener que tomar esta situación, no de distancia, sino de aislamiento respecto del otro. Y me parece que, bueno, que ahí es donde, tal como se escucha en los relatos clínicos que trajeron hoy, el analista tiene posibilidad de intervención, ¿no? Así como en lo que traía Silvia respecto de Meli, en donde ella puede ubicar esta cuestión fantasmática respecto a ser ubicada como la loca en la familia, ¿no? Que se escuchaba tanto en el decir de la madre como en esta nena que se mostraba como atemorizada de ser la loca, cómo puede ella tocar este sentido, y bueno, y aparece claramente otra cuestión, ¿no? En donde ella puede pedir que la miren de otro modo, ¿no? Entonces me parece que es maravilloso escuchar cómo de este modo se puede trabajar y el dispositivo analítico se sostiene, ¿no? Y a su vez me parece que a lo mejor hasta fue, en este caso en particular, o por cómo se armó, como muy rico esta cuestión de que en principio solo muestre los rulos, no se deje ver. Me pareció muy interesante. Y bueno, y me gustó mucho Lorena, esto que planteabas respecto de lo pulsional, ¿no? De si la virtualidad toca al cuerpo, que creo que sí, que toca al cuerpo, porque justamente lo pulsional ahí está en juego, ¿no? Y bueno, en todo caso, la cuestión es ir leyendo cómo se juega ahí lo pulsional, ¿no? Sobre todo, insisto, si se juega solamente en el aislamiento, o si se puede ubicar en relación al otro, ¿no? Bueno, y me pareció muy, muy lindo estos relatos que traes y cómo pudiste ubicar ahí el intervalo y el malentendido en este juego de Roblox, ¿no? Como ubicando cuál era lo pulsional que estaba ahí en juego respecto del oral y vos pedir introducir un bocado, ¿no? Bueno, algunos comentarios para que se inicie la charla solamente, pero les agradezco un montón. Está silenciada, Perla. Marité me parece que está. Sí, estaba esperando. Bueno, yo comparto con Mariela la profundidad del despliegue, del desarrollo. Es decir, realmente el trabajo tuyo, Silvia, tiene un montón de cuestiones, de interrogantes, cosas muy, muy interesantes cuando vos ubicás lo automático, para mi gusto lo binario, ¿no? De este 0 y 1 en el cual están programadas el lenguaje cibernético, ¿no? Donde no hay error y malentendido, ¿no? Y es importante que yo pensaba, qué interesante, que en ese circuito donde no hay malentendido, lo que surge es esta cuestión de la imposibilidad, digamos, de poder situar, ¿no? esta cuestión yo pensaba en la escena de este nene, de Víctor, ¿no? Cuando están jugando al ajedrez virtual, ¿no? El programa que se ve en la pantalla, me imagino que estarían jugando con la pantalla compartida.
que la máquina no lo deja jugar, ¿no? Es cierto que este es el drama que él tiene con el padre, ¿no? Y claramente cómo justamente lo que queda como resto en esta apelación a lo virtual, en la escena analítica, es justamente lo que la máquina impide. Porque vos la pregunta que hacías de la tercera, Silvia, es, bueno, esto que Lacan plantea, que mientras que lo real se ponga en cruz, y sea, digamos, hay un futuro para el psicoanálisis, mientras no haya una salida religiosa, tragarse lo real por la vía, digamos, de la atribución a Dios, bueno, esto es así porque Dios lo quiso, digamos, ¿no? Porque la máquina lo quiso, mientras el sujeto se revele a esta cuestión, digamos, de quedar en manos del otro y de, digamos, ¿no?, de un otro que sabe por él, va a aparecer siempre, digamos, este campo, digamos, de lo subjetivo que se pone en cruz, que hace obstáculo, ¿no? Él se enoja, Víctor, y dice, esto es una porquería, es una caca, ¿no? Me parece que esa es la apuesta del analista, a poder siempre situar, aún en un campo virtual, como lo subjetivo siempre es aquello que viene a mostrar lo imposible de quedar reducido a un 2, ¿no? A un 0 y un 1. Siempre estamos en el campo del nudo, del 3, ¿no? Y bueno, ese es un poco, me parece, lo que nos ha permitido sostener el trabajo en la virtualidad, entender que es un recurso que va a fracasar, ¿no? Es decir, lo virtual fracasa, ¿no? El sujeto siempre aparece como lo que se pone en cruz respecto de un sistema perfecto, automático, que siempre tiene una respuesta. Me parece que esa es lo interesante, ¿no? Porque me parece que en los tropiezos de lo virtual es donde aparece, bueno, cuando se corta el sistema, cuando uno se coagula, cuando no hay conectividad, cuando el chico se esconde, cuando sale corriendo, cuando, bueno, aparece que se cae el celular, bueno, todas estas cosas que nos fueron pasando, ¿no? Es decir, como que de alguna manera este mundo de los gadgets no luciría como un mundo posible, porque por otro lado, y concomitantemente con este éxito de la virtualidad, para poder, bueno, resolver una cantidad de cuestiones que todos hemos admitido como necesarias, también es cierto que la tecnociencia viene a producir un estrago respecto del medio en el cual nosotros vivimos. Entonces lo real también se cuela por ese lado, ¿no? Tenés la sequía del Paraná, y hay una cuestión donde claramente finalmente la apuesta del gadget y lo virtual no termina, digamos, de dar respuesta, y ahí está la ética del análisis, ¿no? De que, bueno, estamos ahí porque incluso, digamos, a partir de la virtualidad nos es posible haber podido intervenir en este horrible malestar en la cultura que ha generado el encierro, que se ha leído como aislamiento social, ¿no? Y que en los chicos ha traído las cosas más regresivas, como en tu caso, ¿no? Esta niña que ha quedado coagulada para el fantasma materno como, bueno, la paciente del padre, ¿no? El padre era psiquiatra, la hija sería una paciente que ella le regala, la loca que ella le regala al padre, que es el psiquiatra, una cosa muy complicada, muy primaria, ¿se ven? Que uno a veces se pregunta, ¿no? Sin pandemia estas cosas se hubieran ido tan mal, o por ahí no, qué sé yo, no sé. La verdad que muy, pero muy, muy interesantes todos los materiales clínicos, las preguntas que se formulan, y creo que estamos todos para seguir investigando. Una sola cosita, yo creo que además en el tema de la virtualidad, en lo personal a mí me ha costado mucho con los nenes muy chiquitos, ¿no? Es decir, yo creo que en el tiempo de polimorfismo es muy complejo. Fíjense que los casos que se trajeron
arrancan todos de la latencia, del tiempo de la latencia, aunque no esté totalmente efectuado. El tiempo en el sentido de, bueno, de haber podido de alguna manera producir ese pasaje del polimorfismo a la latencia, ¿no? Bueno, no, por supuesto, si consultan es porque ese pasaje no está totalmente efectuado, pero a mí me parece que la presencia de los cuerpos y de la escena en los niños muy, muy chiquititos, que transitan, digamos, lo predípico o están en la cuestión más polimorfa, se han visto complicados en esta cuestión de la virtualidad, justamente porque requieren de esta asistencia del otro materno, que está ahí para, bueno, siempre está como mediador, y los casos muy graves también me parece que se han complicado, y en ese sentido la posibilidad de la virtualidad con los casos de nenes muy chiquitos y muy graves me parece necesaria, pero bueno, es un tema personal por ahí, no sé, lo dejo abierto. Bueno, les agradezco muchísimo el enorme esfuerzo teórico y la cantidad de preguntas que nos dejaron realmente muy, muy lindo. Muchas gracias, chicas. Bueno, Patricia. No, que sigan. Ingrid y Paula están. Sí, no, porque Sí, yo después, ¿sabés qué, Mariela? Patricia no podía levantar la mano, entonces viene después y después viene Ingrid y Paula. Bueno, te agradezco. Igual voy a decir entonces algo corto, pero la verdad es que me tocó, me resultó en Silvia cuando dice del psicoanálisis, ¿no? Como el psicoanálisis que viene como con la ciencia, la neurociencia de golpe, de pronto en un lugar tan menospreciado, ¿no? Que en este momento, en realidad, porque digamos, en todas las terapéuticas del yo, digamos, donde se trata de eliminar el síntoma, acá justamente la virtualidad hace que el síntoma no aparezca, ¿no? Justamente por esta cuestión binaria, donde falta esa terceridad, y que justamente el psicoanálisis está pudiendo, digamos, hacer algo para que emerja esa otra escena, ¿no? Como bien lo explicaba Silvia, me pareció muy, muy interesante todo, también Lorena, ¿no? Como lo trabajaban con sus pacientes, y digamos, yo lo presenté un poco en este caso de este adolescente que estaba, claro, él no padecía, el padre llama, es un muchacho de 21 años, casi 22 años, digamos, el padre consulta preocupado porque ve que al hijo no le pasa nada, o sea, no le pasa nada, está metido en esas 4 paredes de su cuarto todo el tiempo con la virtualidad y no le pasa nada, no habla de nada, no siente nada, ha perdido, ¿no? Y de pronto, bueno, yo he trabajado un caso donde lo primero que intento hacer es que me escuche, ¿no? Bueno, tratar de que se construya algo, digamos, que sea posible la transferencia, que me parece que obviamente si se establece la transferencia empieza a ver esto del cuerpo pulsional, ¿no? Pero bueno, como el psicoanálisis ahora puede dar en realidad una entrada interesante en esto que está pasando en este momento, ¿no? Bueno, no quiero hablar más y doy lugar a la participación de los demás, pero muy, muy interesante. Ingrid. Bueno, quería hacer un comentario en línea a lo que decía Marité, los niños muy pequeños, con los adolescentes, que parece que se mueven como peces en el agua con la cuestión de la virtualidad. A mí me está pasando que aparecen con una especie de hartazgo donde demandan presencialidad. Ya no quieren, al menos me pasa con varios, donde me piden volver a la presencialidad y entrevistas de primera vez que durante el año pasado las establecía de manera virtual sin ningún inconveniente, ahora me dicen por favor que sea presencial. Digo, como vuelve a aparecer esta demanda, al menos a mí me está pasando eso. Bueno, señalar eso nada más. Bien, Paula.
Hola, buen día. Bueno, Lorena, Silvia, muchas gracias por los trabajos. Bueno, algunas cosas que anoté quería comentar y por ahí podemos retomar. Hace un tiempo, investigando antes de la pandemia, investigando algunas de estas cuestiones de la virtualidad, escuché alguien de otro campo, me parece que era abogado, que formaba parte de un equipo, que forma parte de un equipo que investigan el abuso en las redes, ¿no? Y dijo algo que a mí me pareció muy interesante. Él dijo, antes los niños y adolescentes estaban en las plazas y en las calles, ahora habitan las redes, ahora están en las redes. Fue muy fuerte escuchar esa formulación, porque es como si él lo que traía era estar en cuerpo y alma en las redes, ¿no? Y a mí me abrió ahí como una idea muy distinta respecto de cómo los niños, y especialmente los púberes y adolescentes, están en las redes. A mí me parece que sí le pasan cosas cuando habitan las redes, que no es que no pasa nada, digamos. Entiendo, Patricia, lo que decías respecto de que no pasa nada la lectura que hace el padre, pero sí pasan cosas. Claro. Y me parece que lo interesante de la pandemia, al menos así lo viví yo como analista de niños y adolescentes, es que me vi obligada a habitar las redes. Y de alguna manera a habitarla en cuerpo y alma, que hasta ese momento no lo experimentaba de esa forma, ¿no? Si bien los chicos ya traían al consultorio cuestiones en relación a lo virtual, sacaban fotos, traían videos, uno podía ver en YouTube cosas con ellos, pero uno habitó la virtualidad, y a mí me parece que en ese punto, para los que trabajamos con estos pacientes, fue sumamente enriquecedor, digamos, ¿no? Si lo podemos tomar de este modo, usando a los dispositivos virtuales y a las redes como medios, ¿no? Esto que decías, Silvia, que a mí me parece muy importante, ¿no? Esta distinción entre usar los medios y ser usado por los medios. Y me acordé que el otro día un joven se escuchó haciendo esta distinción, ¿no? Pudo hacer una diferencia entre lo que era usar YouTube para armar música con un amigo, a usar YouTube 4 horas viendo un video tras otro, y hasta diferenciando que ni siquiera veía los videos que él buscaba, digamos, sino que vieron que van bajando según una búsqueda previa, con lo cual, y él dijo, es como si yo usara los medios o YouTube, dijo, y ahí se quedó, dijo, soy usado por YouTube, dijo, ¿no? Qué fuerte escucharme decir esto. Y yo me preguntaba, a partir de los 3 tiempos del armado de la escena, cómo ahí los medios, en esta posición del ser usado, interfieren en el armado de la historia, ¿no? En este segundo tiempo del armado de la escena. Cómo ahí los niños y los púberes particularmente, frente a este tiempo de armado, quedan, bueno, habitando de una manera complicada, diría yo, para el armado de la escena, y poder hacer esta distinción, ¿no? Bueno, esto. Gracias. Y Mariela, y después si Lorena y Silvia quieren ir contestando o diciendo algo, ¿les parece? Me parece que Laura Díaz estaba tratando de levantar la mano, ¿puede ser? No, vos sabés que solo veo a Mariela, Patricia. No, ya con sé. su manito. Sí, bueno, hago un mínimo comentario y si Laura quiere hablar, que se desmutee. Sí, a mí me parece, en relación a lo que decía recién Paula, ¿no? Que yo no ubicaría es lo que yo pienso, obviamente, me parece que no ubicaría a la virtualidad
como algo que produce aislamiento, o que, digamos, que produciría de por sí efectos sintomáticos. Me parece que, y como en oposición al discurso del psicoanálisis, me parece que depende de cómo se usen las redes y depende de cómo se use la virtualidad. Justamente puede ser algo absolutamente propiciatorio, y me parece que no necesariamente la virtualidad va a producir que alguien se aísle en las redes, sino todo lo contrario. En ocasiones justamente lo que permite es que alguien pueda relacionarse de otro modo. Me parece que es tan singular esto, como, bueno, como sabemos que de eso se trata en el psicoanálisis, ¿no? De ir leyendo en cada sujeto de qué se trata ahí, ¿no? Puede ser algo sumamente propiciatorio. Y bueno, insisto en esto de que también, como recién decía Paula, en mi caso me ha sido sumamente enriquecedor el poder participar de juegos que los chicos ya hacían en redes. Y también me ha pasado, como dice Marite, que con niños muy graves no me ha resultado posible trabajar. O con niños cuando realmente no distinguen por estructura, por tiempo de subjetivación de la estructura, no pueden distinguir entre el espacio material y el espacio virtual. En ese caso he tenido que trabajar. Yo como no puedo levantar. No, una sola cosita. Yo lo que dije que el aislamiento no fue la virtualidad, fue la pandemia. Digo, no dije que vos lo hayas dicho. No, digo, porque es cierto que para mí el karma, del cual digo así brutamente, lo más complejo es el salir de la pandemia, porque la virtualidad, incluso como fracasa, nos permite justamente trabajar con el fracaso de eso, ¿no? Pero para mí el verdadero lío, lo más duro, para mí fue la pandemia, ¿no? No sé ustedes cómo. ¿Le das a Laura entonces, Bueno. Sí, hola, ahí está. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, ¿No? sí, Laura. Sí, bueno, se escucha bien. Bárbaro. No, dos cosas. Una en relación a lo que decía Paula, ¿no? Que esto de que traía de otro, había dicho de que los chicos antes estaban en la plaza y ahora estaban en lo virtual. Yo lo pondría como pregunta, ¿no? Porque creo que estuvieron exclusivamente en lo virtual porque no les quedó otra opción, pero en cuanto la cosa se fue abriendo, las plazas se llenaron. Entonces, pienso que hay ahí como una pregunta, ¿no? Si realmente los chicos quieren solo lo virtual, ¿no? Porque también, como decía otra de las chicas, los adolescentes están pidiendo por favor lo presencial, y muchos chicos también, más chiquitos. Así que bueno, no sé, como una pregunta, porque realmente creo que la plaza sigue funcionando. Me parece que eso está buenísimo. Y después, por otro lado, en relación a Meli, que traía Silvia, si el video de la nena esquizofrénica es el que yo creo, me parecía como muy interesante, porque si es ese, es un video en el que los padres todo el tiempo la filman, y es una nenita con rulos que todo el tiempo aparece en pantalla, aún en todos sus momentos, en sus peores momentos, en lugar de estar con ella, asistirla, qué sé yo, abrazarla, tratar de calmarla, están todo el tiempo filmándola, o sea, la nena aparece todo el tiempo en pantalla. Y me parece interesante cómo Meli se presenta fuera de la pantalla, ¿no? Me parece ahí como, bueno, eso. Bien. Silvia y Lorena, si quieren. Bueno, te agradezco, Laura, exactamente es ese el video. Sí, muy, muy impresionante, porque efectivamente todo el tiempo la niña está en pantalla, o sea, se ocupan de los padres de filmarla en lugar de efectivamente hacer otra cosa, ¿no? Bueno, a ver, gracias por los comentarios. Yo
pienso que efectivamente que hay algo del uso que se hace de los dispositivos, que eso tiene, por supuesto, va marcando las diferencias en relación a los efectos también. Pero también pienso, y esto lo empezamos a trabajar antes de la pandemia, cómo justamente por ser estos dispositivos parte de la crianza, porque se introdujeron, ustedes vieron que a veces cuando íbamos a los restaurantes o a distintos lugares, había niños muy, muy pequeñitos, con las pantallas, los deditos, ¿no? Entonces, pasaron a ser, de algún modo, para algunas familias, parte de la crianza, y por eso yo decía también como parte del baño del lenguaje, y entonces esto también me parece que tiene efectos en muchas cuestiones, como del orden de qué pasa con el tiempo y el espacio en estos niños, ¿no? Porque nos encontramos con la vertiginosidad y con, en muchos casos, situaciones en donde eso que quizás las neurociencias dicen ADD, TDAH y demás, que son niños que no pueden o tienen enormes dificultades para atender, concentrarse y demás, y resulta que son niños que están expuestos, entre otras cosas, a esa vertiginosidad y a ese tiempo que es a la velocidad de la luz, ¿no? Porque se ha dicho que el tiempo de Internet es el tiempo de la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo hacer con aquello que aparece justamente en los niños, en este caso, o estamos hablando de ello, o en los adolescentes, cuando hay algo de la cultura que nos invade a todos, en las que estamos todos implicados, pero en aquellos que están en Constitución, ¿no es cierto? Y entonces lo vemos un montón en estas cuestiones, ¿no? Entonces aparecen situaciones de ansiedades y los niños que no pueden estar con cierta tranquilidad ¿no? Con lo cual me parece que ahí también queda muy en evidencia, bueno, qué lugar para los papás, qué lugar tiene el niño para los papás, digamos, aquello que tiene que ver con la lectura que podemos hacer desde el psicoanálisis, que tiene, bueno, precisamente en uno de sus fundamentos, ir armando, ir leyendo e ir armando escenas con los niños y sus familias, en este caso, que permitan, bueno, que algo distinto se produzca, ¿no es cierto? Con lo cual, me parece que para, digamos, las TCC u otras, sí, y las neurociencias, funcionan como, bueno, que son trastornos, entonces, bueno, este niño tiene tal cosa, hay que hacer tal otra. Y entonces, por supuesto que el trabajo en la virtualidad para las TCC es totalmente funcional, cuando lo que se pretende es disciplinar, ¿no? Y es también el binarismo. En nuestro caso, intentamos precisamente ver aquello que se pone en cruz, como decía Marité. Ver y trabajar con eso. Bien. Lorena. Bueno, gracias por los comentarios. Mira, me quedaba pensando un poco esto que habías escrito, Mariela, esto de que las máquinas no permiten engañar, tal cual, ¿no? Y también yo me preguntaba y decía, bueno, ¿cómo
nosotras como analistas no quedar pegado a eso, porque yo decía, bueno, a ver cómo, y sobre todo en este nene del ajedrez, que cuando estábamos presencial siempre hacía trampa, él siempre quería ganar, no se bancaba a perder. Entonces acá, claro, él se encontraba con esto, bueno, ¿cómo hacer? Y era, bueno, siempre aparece algo del engaño y uno puede inventar un engaño ahí donde no lo hay, digo, y que algo de esta dimensión entre en juego, ¿no? Pero lo interesante es que nosotros como analistas podamos corrernos de eso, que al principio era difícil, porque era, ¿qué hago con esto? Hay un nene que todo el tiempo, el nene de los dinosaurios, fue un tiempito que jugamos con eso, después se metió ahí en Roblox, y es todo el tiempo jugar y yo mirar cómo él juega, pero bueno, obviamente vamos armando cuestiones, pero y ir escuchando más allá, ¿no? Porque yo de este nene lo que escucho es que todo el día está metido en la computadora y no tiene amigos, no, la madre se hace el tiempo para ella, pero no para el hijo, digo, entonces ahí no es como también ver, ¿no? Que algo está diciendo con el juego ese nene, y cuando yo empiezo a indagar y preguntar, y bueno, estoy introduciendo algo con este nene de la importancia de un amigo, ¿no? Y en los mismos juegos que aparezca algo de ese otro como par, que el amigo de él son los gatos que tiene en la casa y Roblox, ¿no? Digo, como también esto, ¿no? Ir escuchando para poder ir trabajando, y esto que decías, Mariela, que el mundo no sea solo lo virtual, ¿no? Sino que se puede abrir otras cosas con lo virtual. Algo de esto. Sí, cómo también trabajar con la familia, ¿no? Para que aparezcan los relatos, para que aparezcan los cuentos, las historias de ellos también, porque en esto también son familias que se aíslan mucho. Entonces, bueno, Sonia, no, Marinés. Me parece que Sonia está primero, Perla. ¿Sí? Bueno, Sonia. Quedan Sonia, María Inés, Marité y Mariela, y ahí ya cerraríamos. Bueno, estaba escribiendo pensando que ya no iba a llegar a participar. Bueno, primero agradecer a las dos analistas, la verdad que fueron muy enriquecedoras los recursos que ambas transmitieron en el trabajo con sus pacientes, y me hacían acordar a un trabajo que escribí apenas empieza la pandemia, en relación a una intervención que tuve que hacer así como sorpresivamente en ese tiempo donde nos agarró el aislamiento, ante una mamá que me llama, de un niño muy pequeño, que este niño lloraba mucho, muy asustado. Este niño vivía con sus abuelos estaban muy asustados por todo lo que implicaba esta sobreinformación y también desinformación que había al principio, y se había jugado como una suerte de una ansiedad familiar y de un temor familiar muy grande. Y entonces la mamá me llama muy asustada y me dice, bueno, ¿qué hago? Él llora, lloran los abuelos. Y la verdad que yo también como medio ahí en ese, digamos, en esa urgencia, le digo, contale un cuento, ¿no? Y a partir que digo esto, contale un cuento, bueno, me quedo pensando, y ella me dice, ¿pero cuál? Y yo, bueno, contá un cuento de los tradicionales, digo yo. Y eso me produce un efecto a mí, ¿no? Y a partir de eso escribo, que contar un cuento no era cuento, ¿no? Como esto que decía Silvia, ¿no? Poder hacer un relato, poder historizar, fabular, imaginarizar a estos dispositivos, que si bien son dispositivos o herramientas virtuales, como la palabra, el relato, el mito, la función del mito que habla Lacan en el Seminario 4, y que tanto, digamos, trabaja en el caso Juanito, como la imaginarización del niño podía aliviar muchísimo cuestiones que quedaban como en un orden de lo real, de lo no simbolizable. Y allí también me refería a este libro de Bruno Bettelheim,
sobre el cuento de hadas, ¿no? Claro, donde en esa otra escena del relato del cuento, el niño, si bien pareciera que estuviera en una posición pasiva, porque es el oyente del cuento, lo que se va activando es toda esta imaginarización del niño, donde le hace decir, como dice Bruno Bettelheim, bueno, hay una suerte que no sea tan terrible, ¿no? Y que no la corres a esta cuestión tan terrible, no la vive solo, ¿no? Como que habría otra escena donde se podrían jugar estos temores, estas soledades, estos desamparos, y que el cuento viene como a jugar en esa otra escena donde el niño tiene esa participación, ¿no? Así que bueno, agradecer eso, ¿no? Que también me ayudó a pensar en esto que también fue algo que me afectó a mi clínica y el trabajo que hacemos a diario en el consultorio, ¿no? Con padres y con niños. Así que gracias. María Inés. Bueno, gracias. Bueno, algunas cosas, realmente fue muy rica la presentación, les agradezco a mis compañeras, porque bueno, son algunas de las cuestiones que venimos pensando, pero cada vuelta las retomamos y las seguimos pensando y aparecen otras cosas. A mí me parece que en la virtualidad hay experiencias heterogéneas y que es difícil, entonces, como dice Mariela, hay que pensar en la singularidad y en este sentido el uso que cada uno le puede dar. Como dijimos en otras reuniones, son herramientas, y con las herramientas se pueden hacer muchas cosas, cosas buenas y cosas que no son buenas, ¿no? Pero si bien pienso que, bueno, que por supuesto está el uso singular, me pregunto si no hay algo intrínseco a estos juegos, por ejemplo, por tomar los juegos, que lleva a lo adictivo, porque están pensados para eso. Tomando esto que traía Silvia, bueno, y que alguien más lo trajo, ¿no? Esta pregunta de si somos consumidores o somos consumidos, ¿no? Sí, en la posición de objeto, porque están pensados para esto, ¿no? Si bien, como herramientas, también pueden ser usadas para el encuentro, como hay algo, me parece, en sí mismas que tienden a llevar a lo automático, al no intervalo, ¿no? A lo continuo. Y me parece que lo trajeron también varios, que hay una distinción cuando se trata de niños pequeños, en momentos constitutivos, ¿no? Que me parece que hay algo que los analistas podemos tener ahí una responsabilidad en advertirlo, ¿no? Y en decirlo, que dejarle un niño pequeño frente a una pantalla excesivas horas, sobre todo cuando decae la función deseante del otro, ¿no? Y lo que se le propone es un otro automático, un otro que no se presta al malentendido, un otro que no hace jugar su deseo. Esto tiene consecuencias en la estructuración de ese niño. Claro. Y esto lo estamos viendo en la clínica de estos tiempos, ¿no? Y donde los padres naturalizan que esté horas con una máquina que le responde, que habla, pero no le habla, y donde no juega el deseo, ni juega... Entonces, bueno, esto, ¿no? Como que... bueno, y rescato, como dijo Silvia, me gustó como lo dijo, ¿no? El analista como dispositivo, ¿no? Donde introduce esta posibilidad de ir al niño que está tomado o al joven que está tomado por algunos de estos objetos a armar otro circuito, ¿no? Pero porque hay otro ahí jugando su deseo analista. O lo que trajo Lorena, cuando habla de que, bueno, cuando hay juego dramático entra la falta, ¿no? Y cómo va proponiendo de lo automático pasar a ficcionalizar algo, bueno, o la compañera que intervino recién, ¿no? Que trajo los relatos de Bettelheim, ¿no? Entonces, me parece que sí hay algo de estos, o alguien que también dijo, como un video de YouTube lleva a otro, y a otro, y a otro, ¿no? En esta cuestión como sin intervalos, sin
alternancia, ¿no? Lleva a lo cognitivo. Me parece que sí hay algo intrínseco, que por supuesto que va a depender de la singularidad de cada uno, cómo se va a mover en esto que la cultura ahora ofrece. Bueno, nada más eso, gracias. Sí. Mariela, perdón. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ante todo, de nuevo, un gusto estar acá participando de este espacio. La verdad que un poco lo que iba a decir tiene que ver con lo último que se fue diciendo, pero dije, bueno, también hablo así, participo. La verdad, lo que decía recién María Inés es un poco lo que yo quería traer en relación a la angustia, como una presentación en la infancia, ¿no? De lo sintomático en la infancia. Y pensaba en esto, de que Lacan decía que la angustia es cuando no falta la falta, ¿no? Bueno, para no repetir, tiene que ver, creo, con esto que señalaban, del continuo, del no intervalo. Sin embargo, yo veo mucha presentación de angustia en los niños. No estoy hablando quizás de los niños más graves, ni los pequeños, pero sí los que tuvieron que quedarse encerrados, suspender la escolaridad, perder la cuestión social que tenían, los distintos espacios, y se volcaron mucho a lo virtual, que por supuesto es lo que ya tenían. Esto existe hace tiempo, esta preocupación que tenemos, esto que venimos analizando. Y a mí me parece que apareció mucho esta cuestión del borde, la cosa un poco paranoide, ¿no? Del ser mirados, de que eso que miran los persigue cuando se quieren ir a dormir. Concretamente ahora volvió un pacientito que hacía tiempo que no atendía, que está en pánico y no puede dormir, y estuvo noches sin dormir, porque empezó a tener como terror, no miedo, terror, y con mucha dificultad no podía hablarme. Me decía que es algo que él vio. Todavía no sé qué es porque una sola vez lo escuché por ahora, pero es algo que él vio en un video unos monstruos, y no puede como ni armar todavía esto. Entonces, bueno, pensaba en eso. Por otro lado, algunas cositas. Yo pensaba, cuando estoy citando pacientes ahora en el consultorio, a mí me está costando un poco atender con barbijo. Siento que me tapo la boca, que no verle la boca a los chicos, que no poder yo que me vean cuando les quiero decir algo, siento que hay como algo que es inaccesible, no sé por qué, no lo tengo todavía articulado o pensado. Me está pasando eso, o sea, de pronto la presencialidad con barbijo trae una complicación por ahí, para pensar también la complicación que trae atender y armar el dispositivo en la virtualidad, ¿no? En un punto es algo que queda barrado también, y está bueno. Habrá que ver, digamos, no sé, lo tiro porque es algo que me pasó esta última semana. Bueno, lo demás creo que ya se fue diciendo. Me interesa muchísimo este intercambio, así que bueno, se los agradezco, y sobre todo a las expositoras de hoy que traen su clínica, que siempre es tan rico compartir. Bueno, un beso a todos. Gracias, Mariela. Sí, Débora, y después vamos a cerrar. Bueno, agradecer muchísimo todas las intervenciones y los trabajos de las compañeras. Yo me quedaba pensando en esto de poder armar la escena transferencial a través de la virtualidad. No solo es complicado con niños muy pequeños, sino quizás también con sujetos que hay cierta cuestión del anudamiento que está muy lábil. Tengo, por ejemplo, un caso de un adolescente en donde aparece fuertemente la cuestión paranoide con respecto a ver verse y ver al otro en la pantalla, y entonces apenas comienzan sus sesiones, le propongo que podamos hablar por teléfono sin, digamos, la cuestión de la pantalla, pero también en ese caso el tema de la voz
le está resultando algo muy complejo, en donde a poco de iniciar las sesiones me pide si podemos dejar acá, ¿no? En sesiones que suelen ser bastante cortas. Y es una paciente en la cual la cuestión invocante también tiene una preponderancia, hay cierta cuestión sintomatológica que aparece respecto de las voces de los otros. No me quiero extender en esto, pero a lo que voy es cómo la dificultad, al no estar la presencialidad con el cuerpo de cada quien, en donde algo de lo imaginario y lo simbólico y lo real pueda anudarse de otra forma. Recuerdo que cuando Marité en Trazo comentaba cómo lo invocante hace cuerpo cuando hacemos las sesiones a través de la virtualidad, pero de qué manera a veces cuando no está el cuerpo presente con su materialidad, realmente complica mucho el armado, ¿no? de la escena. Bueno, era eso que quería comentar, gracias. Bueno, con la riqueza de todos estos comentarios y agradecer al Grupo Trazo la presencia y una vez más que pudimos compartir en esta oportunidad con la virtualidad. El sábado 19, el tercer sábado de septiembre, nos volvemos a reunir. Gracias y gracias a ustedes. Hasta la próxima. Muchísimas gracias, Muchas gracias a todas. Gracias. Gracias. Un Hasta la aplauso. próxima. Chau.